Bien, entonces estábamos con introducción al cortocircuito, ¿verdad? Habíamos visto lo que era el cortocircuito, ¿verdad? Entonces ahorita vamos a pasar a ver algunos conceptos que son básicos, que ustedes lo saben, ¿verdad? La fuerza entre dos conductores, ¿verdad? Es prácticamente lo que miran acá, eh, producto de las corrientes entre la distancia de los conductores, ¿verdad? Entonces existe una fuerza entre ellos, ¿verdad? Y obviamente si los conductores están muy cerca y no hay un buen soporte mecánico que sostenga a estos conductores, entonces pueden acercarse y ahí se puede producir un cortocircuito. Esa es otra fuente también, ¿verdad? Pero es muy raro que pase eso. Acá está, por ejemplo, la explosión de un transformador en una subestación eléctrica que realmente es, pues destruyó casi toda la subestación, como se mira ahí el gran fuego que se produjo, ¿verdad? Ustedes han estado viendo de alguna forma cortocircuitos en circuitos eléctricos. Cuando se cierra este interruptor, por ejemplo, es un cortocircuito y se produce esta corriente, por decir así. Entonces esta corriente tiene su ecuación, este circuito tiene su ecuación diferencial, que está dada por la inductancia derivada de corriente con respecto a T más R por I, haciendo la malla aquí de tensiones, igual al voltaje de la fuente, ¿verdad? Que es senoidal. Entonces la solución de ese sistema de ecuaciones es una exponencial eh, que depende de la condición inicial, ¿verdad? Y de cero. Es el valor que tiene la corriente en tiempo cero, raíz de 2 y 0, seno de phi menos tita 0. Y luego la corriente se puede expresar entonces en términos de una componente que es senoidal pura y otra que es una función exponencial que depende de la condición inicial y es una exponencial negativa, o sea, es decreciente en el tiempo, ¿verdad? A medida que el tiempo transcurre. E a la menos K por T. Y luego la magnitud de la impedancia, que está acá abajo, ya la sabemos, R cuadrado. Omega L. Y tita tangente inversa, ¿verdad? De omega L sobre R. Bien, entonces cuando uno tiene esta ecuación para ese circuito, ¿verdad? Uno dice, bueno, existe una corriente AC, ¿verdad? RMS pura, que es la corriente de estado estacionario del circuito, y otra que es una corriente DC, digamos, está constituida por una corriente DC que es la magnitud, por decir así, de la exponencial que está acá. Es unidireccional a periódico, o puede también ser una componente simétrica periódica. Esta componente que está acá, exponencial. ¿A qué me refiero? Bueno, en el circuito que estamos viendo nosotros, ya cuando uno coloca valores, por ejemplo, si phi menos teta es igual a 0 y phi menos, y luego está o es igual a pi, cualquiera de las dos, entonces obviamente este seno se hace 0 y la componente exponencial se anula y lo único que nos queda es la componente estable, ¿verdad? En el dominio del tiempo. Pero si phi menos teta es igual a menos tita es igual a más menos pi medios, entonces el seno se hace 1 acá, o menos 1,
Y nosotros tendríamos que la componente direccional aparecería, la componente unidireccional exponencial decreciente con un valor máximo en el primer ciclo, y luego esto se iría estabilizando en el tiempo hasta llegar a ser esta misma función un cierto tiempo después, ¿verdad? Que depende de la resistencia y la inductancia. Entonces esta se le llama componente de CD, de corriente continua. Y es precisamente es parte de un transitorio electromagnético, ¿verdad? Esto que estamos viendo aquí es prácticamente un transitorio electromagnético. Pero ¿qué sucede? Que existen componentes exponenciales, pero simétricos, o sea, que tienen tanto en el positivo como en el negativo, tienen digamos, ante un cortocircuito, tienen una envolvente que es simétrica ante ambos ejes, y este tipo de decaimiento es típico de las máquinas sincrónicas, de cortocircuitos realizados trifásicos en máquinas eléctricas. Y cuando son cortocircuitos desbalanceados, fallas de fase a tierra, doble fase a tierra, ¿verdad? Fase. Entonces pueden existir las corrientes asimétricas en donde vuelven a aparecer estos decaimientos exponenciales que duran un cierto tiempo, ¿verdad? Entonces, esto obviamente es aquí hay un ejemplo de una falla asimétrica, y la norma IEEE 551 que la define, ¿verdad? Entonces, según la norma esta IEEE 551, que es norma ANSI, norma norteamericana, la corriente tiene una componente de estado estable, una componente AC de estado transitorio y una componente DC de estado transitorio. La componente DC de estado transitorio fue la que vimos nosotros ahorita en el circuito RL que estuvimos viendo, ¿verdad? La corriente AC de estado estable también la vimos, era esta componente, pero a veces entonces existe esta tercera, que es la componente AC transitoria, en donde también está una exponencial, digamos, aparece en las máquinas eléctricas, vuelvo y repito, las máquinas eléctricas aparece, y esta constante K depende del tamaño, ¿verdad? De la máquina rotatoria, parámetros de construcción, siempre. Y esta componente es la que precisamente produce este efecto que les vengo diciendo, de este decaimiento simétrico que vemos aquí. Bien, entonces, ¿cuáles, digamos, dicen acá que pueden ser fuentes de cortocircuito, verdad? Fuentes de cortocircuito, el inversor de potencia puede tener de 100 a 400% de la corriente nominal. En el caso de las máquinas eléctricas, el mismo generador con excitación separada puede tener cortocircuitos de 500 a 1000%, para los primeros ciclos decaimientos de 200 a 400%. Y el generador de inducción sincrónico autoexcitado de 500 a 1000%, para los primeros ciclos, decayendo dentro de los 10 ciclos. Esto, fallas cercanas al generador pueden producir este tipo de corrientes, y las fallas lejanas pues ya corrientes más pequeñas, ¿verdad? Entonces, en conclusión, matemáticamente la corriente de una máquina eléctrica en cortocircuito en una máquina eléctrica tiene
que ver con estas reactancias del eje directo, XD', XD', subtransitoria y transitoria, y luego una exponencial que depende de la constante de tiempo subtransitoria, luego un componente transitorio y el componente de estado estacionario XD, y una constante de tiempo transitoria, y por último el componente de estado estable, ¿verdad? Entonces a estas corrientes fuente sobre reactancia de eje directo subtransitoria se le llama la I doble prima. La I prima es fuente sobre XD' y la I es fuente sobre XD. Estas corrientes subtransitorias, transitorias y de estado estable describen el comportamiento del generador, y de hecho la corriente RMS total del instantánea en el tiempo sería la corriente AC que tenemos acá al cuadrado más el componente DC al cuadrado, ¿verdad? Y el componente DC es este que está acá, raíz de 2 por I doble prima E a la menos T sobre R al cuadrado. Esta es la constante tiempo subtransitorio. Entonces, ¿qué pasa? Que durante un cortocircuito en un generador, en los primeros ciclos aparece una reactancia subtransitoria. Aparece este componente dominante. Después, en lo siguiente, después de cierto tiempo que define esta constante de tiempo subtransitoria, la reactancia cambia a otra que es la transitoria, dura cierto otro tiempo dependiendo de este valor. Entonces, esto es importante, ¿verdad? La reactancia está cambiando, ya no es la misma desde que empieza el cortocircuito hasta que termina el cortocircuito. Entonces, cuando el fabricante produce la falla, ¿verdad? Él hace el cortocircuito en terminales de la máquina. Fíjense bien, qué interesante. Es esta gráfica que estamos hablando y que he insistido bastante. Se produce este tipo de gráfico cuando se hace el cortocircuito en la máquina. El fabricante aplica un cortocircuito trifásico con 3 barras de altísima corriente y él obtiene la corriente instantánea. Entonces él empieza, se puede decir, vaya, que en el instante inicial este valor va a estar dado por esta expresión raíz de 2 veces la tensión inicial de la fuente sobre la XD doble prima. Y luego está este componente subtransitorio que tiene una duración de algunos ciclos según su constante de tiempo. Con este decaimiento se calcula el TD doble prima que aparece acá en esta ecuación, esta constante, TD doble prima. Con este valor se puede estimar el valor de XD doble prima, con este dato. Luego se hace una proyección de la componente transitoria que tiene todo este intervalo de tiempo. Y se hace una proyección del componente transitorio. Y este valor que está aquí, el proyectado a este punto, es raíz de 2 veces la fuente sobre XD'. Entonces, claro, entre la XD' es menor que la XD', porque entre mayor sea el valor de la reactancia, menor es este dato de voltaje, de corriente, perdón. Entonces está claro que XD' es mayor que XD'. Y luego, con el decaimiento que hay acá, el fabricante puede medir la constante TD' de la máquina, que es este componente que está acá, TD'.
y él puede calcular la X de prima acá. Y por último está ya cuando se estabiliza la onda, en donde esto depende de la reactancia de eje directo directamente, raíz de 2 veces la fuente sobre XD. Y también se puede estimar la reactancia de eje directo directamente acá, ¿verdad? De esta prueba de cortocircuito trifásica en bornes de la máquina. Y es así como el fabricante, esta prueba de cortocircuito, señores, es la prueba es la prueba final del generador. Es decir, viene un fabricante X y va a instalar la máquina en una central. El generador instala el generador y le aplica un cortocircuito trifásico. Y si las protecciones abren bien la máquina en los tiempos establecidos, ¿verdad? Y el generador soporta esas fallas sin dañarse, que es la peor de las fallas, el cortocircuito trifásico en terminales. Entonces el fabricante le dice al dueño, aquí está, le entrego la planta, le comisiono la planta. Está comisionada, ¿verdad? Entonces, cuando hay fallas trifásicas, definitivamente vamos a encontrar estas envolventes simétricas, pero cuando hay fallas asimétricas, como fallas de fase a tierra o doble fase tierra o fase-fase, entonces se van a producir estas envolventes asimétricas que miramos aquí. ¿Ok? La norma IEEE 551 es el cálculo de corrientes de cortocircuito en industria y comercio, en sistemas de potencia. Se le llama libro violeta del IEEE, ¿verdad? Y tiene, bueno, acá está todo lo que el libro tiene, ¿verdad? Las resistencias de arco, tipos de falla, cómo se calculan las corrientes, etcétera, etcétera. Y entonces esto es toda la normativa ANSI, ¿verdad? La normativa ANSI. Ahora, existe la normativa IEC 909, que es la europea, ¿verdad? Que se le conoce como el libro IEC 60909, ¿verdad? Que esta tiene todo lo que se refiere a norma europea, y BDE es Deutschland, norma alemana, ¿verdad? Hay diferencias acá entre lo que es una norma ANSI AAA y una norma europea de cortocircuito. Entonces acá está, por ejemplo, algunas diferencias. Corrientes del primer ciclo son corrientes momentáneas de medio ciclo. Las corrientes de interrupción ya son de 3 a 5 ciclos después. Y las corrientes de retardo son de 6 a 30 ciclos. Un ciclo es 1 sobre 60 Hz. Es decir, que si estamos hablando ahorita de 5 ciclos, es 5 sobre 60. Punto 083. Este es el tiempo. Punto 083 segundos son 5 ciclos en este tiempo. Ahora, según la norma europea, existen las corrientes IK', que es la subtransitoria, la I pico es la máxima corriente, la corriente de apertura IA y la de estado permanente IK, y esta es la IKSS, le llaman en el Dixieland se llama IKSS, la corriente de apertura, ¿verdad?
Entonces, acá, por ejemplo, tenemos un cortocircuito asimétrico, ¿verdad? Que de acuerdo a la norma europea, la ICA subtransitoria se define como la distancia de estos dos puntos en la envolvente por 2 raíz de 2. La corriente pico es simplemente el valor desde cero hasta el valor pico. Y la corriente final, la de estado estable, es este valor A, que es el valor pico al eje cero, ¿verdad? Es la corriente de descenso. Así es como lo calcula la norma IEC, y la corriente de interrupción obviamente es esta. Después de haber pasado 2 ciclos, ya tercero, cuarto ciclo, quinto ciclo, entonces ya se puede hablar de interrupción, el tiempo en que el interruptor abre, ¿verdad? Acá, de 3 a 5 ciclos, ¿verdad? Y este caso es uno en el cual existe todavía una evolución en donde hay un decaimiento, digamos, más pronunciado de la corriente en el tiempo, que depende solo de la corriente de estado estable IK, porque este depende del subtransitorio IK', ¿verdad? Y en el caso este es igual al otro, pero en este caso el IK es diferente del IK'. Entonces se produce esta como nueva caída de corriente acá, ¿verdad? Entonces, esta es la diferencia de la norma europea con la norma ANSI. Ya vimos allá atrás todo esto que está descrito aquí, esta ecuación. Todo esto es la norma ANSI, la norma IEEE 551, lo que estuvimos viendo. Y esto es la norma IEC, ¿verdad? Esto que está acá. Cómo está tratando las corrientes de cortocircuito. Y bueno, los tipos de falla, ya saben ustedes, falla fase tierra, doble fase tierra, trifásico, tierra y fase-fase. Bien, y otros tipos de falla es abrir un conductor, ¿verdad? No necesariamente cortocircuitarlo, ¿va? Sino que se abre un conductor o se abren dos conductores, ¿verdad? Se interrumpen dos conductores, se abren los interruptores y se produce una apertura de un polo o de dos polos, ¿verdad? O hay fallas desequilibradas y fallas evolutivas, o sea, fallas que en el tiempo van cambiando. Por ejemplo, empezó como un cortocircuito trifásico, pero monofásico, y después de varios ciclos o milisegundos se convirtió en una trifásica, ¿verdad? Esto les mencioné que puede pasar a medida que el rayo va viajando por el hilo de guarda y va haciendo su descarga a tierra. Y pueden ir arqueando ciertas fases. Primero la fase A y después la B y la C, 30 estructuras adelante. Entonces son fallas evolutivas. Bien, entonces, eh, acá tenemos lo que serían las corrientes subtransitorias según el tipo de falla, ¿verdad? Que si es una falla trifásica, ¿verdad? Entonces es IK3 doble prima, es la nomenclatura que se usa. No hay resistencia a tierra. Si es una fase-fase, IK2 prima. Si es dos fases a tierra, entonces es IK1 prima. Y la última es una falla monofásica, IK1 mínima doble prima.
¿verdad? Y en el caso de lo que serían, ¿cómo estarían compuestas estas corrientes? En el caso de doble fase a tierra existen dos componentes que sumados dan el componente final. Y luego el monofásico, pues que es un solo valor, idéntico en cualquiera de las fases que falle, ¿verdad? Pero siempre que sea, esto puede ser una falla simultánea de dos fases en diferentes puntos de la línea de transmisión. Como dijimos, diferentes arqueos tienen diferentes corrientes idénticas. Acá se trata de un arqueo de dos fases en el mismo punto y este es un arqueo de una sola fase, ¿verdad? En la línea, ¿verdad? Bien, entonces, claro, las impedancias de falla, lo peor es que sean sólidas, ¿verdad? A tierra. Porque las corrientes de cortocircuito son mayores cuando hay resistencia sólida a tierra. Por ejemplo, pueden haber configuraciones de impedancias muy complejas, como esto que miramos acá. Pero al final no se trata de complicar las cosas, si al final en la práctica lo que nosotros queremos es las máximas corrientes de cortocircuitos para poder ver cuál es la capacidad de los interruptores que tenemos que poner, ¿verdad? No nos interesa complicarnos con este tipo de impedancias a tierra. Ahora, en un laboratorio de alta tensión, han tratado de medir lo que es la resistencia del arco, ¿verdad? De un arco de corriente y la tensión, cómo está relacionada según la potencia y la corriente del arco, ¿verdad? Y si han llegado a valores como estos, 50 veces la potencia sobre I cuadrado a la 1/6, o la resistencia del arco igual a esto, ¿verdad? Entonces, lo interesante es que estos centímetros que están acá es la longitud del arco, ¿verdad? En centímetros. Y P, perdón, aquí no es potencia, es la presión en atmósferas, la presión y la corriente del arco en kiloamperios, ¿verdad? Les había dicho que un rayo tiene corrientes de 10 kiloamperios para arriba, ¿va? Hay rayos de 50 kiloamperios, son los rayos uno de los rayos de mayores corrientes, ¿verdad? Y hay otros que pueden ser de 10, 20, 30 kiloamperios. Igual letales, por supuesto, ¿verdad? Son las corrientes típicas de un rayo. Ahora, bien, hay varios métodos para calcular corrientes de cortocircuito. Ustedes los han visto ya. Primero se puede poner una fuente equivalente en el punto de falla, una fuente positiva y otra negativa, para hacer la tensión cero, y se usa superposición, por ejemplo. O podemos usar el cálculo transitorio como el que estuvimos viendo con ecuaciones diferenciales, ¿verdad? La norma IEEE 551 da 5 pasos: obtener un diagrama bifilar, luego un diagrama de impedancias en PU, y luego el circuito equivalente de la parte que se va a requerir en el estudio.
Luego se calculan las corrientes de corriente continua, las de DC, en el nodo de interés, y se aplican factores para el cálculo de la corriente asimétrica. Entonces, por ejemplo, si yo determiné, ¿verdad? Determino la relación de R sobre X, acá y aquí la constante K, este es el componente, recuerden que va como exponente en lo que sería el componente asimétrico que estuvimos viendo. A ver, acá este exponente K que lleva esta componente asimétrica transitoria es la que estamos viendo nosotros aquí. Ese exponente se puede calcular como el valor de la corriente pico sobre la corriente IK doble prima, ¿verdad? En la corriente subtransitoria. Y una vez calculado el K, yo puedo encontrar la relación de R sobre X con esta curva, ¿verdad? O si yo tengo la relación R sobre X, yo puedo calcular el valor de K, y una vez calculado el valor de K y la corriente subtransitoria, yo puedo calcular de la corriente pico, o al revés. Si tengo la corriente pico y el valor de K, puedo calcular la corriente IK doble prima. Y la constante K también se puede modelar matemáticamente. Esta ecuación que miramos acá es 1.02 más 0.98 E a la menos 3 sobre R sobre X. Esta curva que corresponde a esta ecuación K, que estaría aquí, y también la puedo encontrar si tengo la relación X sobre R, o sea, al revés, ¿verdad? Si tengo la relación X sobre R, entonces puedo encontrarla de esta gráfica. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, por ejemplo, acá se tienen diferentes software que se pueden utilizar para cálculo de la corriente continua, o las corrientes de cortocircuito, perdón. Que, por ejemplo, este es para transitorios electromagnéticos, este software LMTP es para cálculo de transitorios electromagnéticos, Dixieland lo han visto, MATLAB, PowerWord fue el que les di, y hay otros, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué pasa aquí en este sistema con este generador en donde tenemos un cortocircuito trifásico acá, una falla, ¿verdad? A tierra, y hay una carga, ¿verdad? Aquí, y aquí se tiene una línea de transmisión. Y tenemos que el generador tiene una resistencia a tierra conectada aquí, ¿verdad? Entonces, al final, cuando se produce la falla acá, obviamente, se tiene un voltaje prefalla, se le llama al que está acá, y se divide entre toda la sumatoria de las impedancias, ¿verdad? ZK sub K1 más ZK sub K2, ZK sub K0 y 3 veces la Z de F, ¿verdad? Este valor que está aquí le vamos a hacer un zoom para mirarlo más detenidamente. Sí, esto no dice, no tiene nada. Entonces, en este caso, bueno, pues es un ejercicio hecho con datos específicos. Acá se tiene voltaje prefalla, previo a la falla, 10.7 kV, acá 10.7 kilovoltios, y luego la suma de todas las impedancias que no aparecen aquí, pero que numéricamente están acá.
y se tiene este comportamiento ya en el instantáneo en el dominio del tiempo. Ok, entonces no sé si alguien tiene alguna duda o consulta, porque ya ahorita sí viene el cálculo de las fallas. Como habíamos explicado en la clase siguiente, viene lo que son ya cálculos de fallas y hago un ejemplo. En el material de clase ustedes lo pueden ver acá. En el siguiente es en la siguiente diapositiva. Ya hay una falla trifásica acá de un generador y un motor conectados a través de una línea y cómo calcular la corriente de falla con varias metodologías, ¿verdad? Deavening, superposición, acá usando dos fuentes, superposición usando dos fuentes, y el valor del voltaje de prefalla, que es el voltaje inicial antes de que ocurra la falla, y luego se va explicando cómo hasta que lleguemos al método que usan los software, que es calcular la impedancia de barra como la inversa de la matriz de admitancia, que ustedes ya la saben hacer. Y luego con esta Z barra se pueden calcular. Y luego pasaríamos a los ejercicios prácticos de las fallas, en donde ustedes aquí tienen para poder practicar y encontrar las corrientes de cortocircuito en estos ejercicios propuestos que les están en el campus virtual, ¿verdad? Y acá otro de problemas resueltos, en donde hay problemas en donde ustedes pueden ver cómo se calculan estas corrientes de falla, ¿verdad? Para estos sistemas ejemplos. Aquí miren uno de problemas propuestos y otro de problemas resueltos. Hasta hay uno de transformador de 3 arrollamientos, ¿verdad? Para que podamos ver cómo calcular las corrientes de falla en estos casos. Bien, entonces, viendo un poco el tiempo, lo que quiero ver es la fecha del examen y las clases que nos hacen falta. Todavía les debo la revisión del segundo parcial. El examen del tercer parcial está programado para el 11 de agosto, miren. 11 de agosto sería el miércoles de la próxima semana. Y la reposición está para el 16. Digitar calificaciones 23, 24 y 25. Entonces yo les recomiendo que ustedes vayan viendo el material de la siguiente filmina, el siguiente material, que lo vamos a ver este viernes, ¿verdad? Vamos a ver el material. El 9 podemos ver algunos ejercicios resueltos. Si quieren podemos hacer el examen el viernes 13, no sé qué les parece. Y el 11 lo dedicamos a consultas y respuestas. Sí, mejor el 13. A mí me parece bien, mi ejemplo. Vamos a hacerlo el viernes 13.
Vamos a hacerlo el viernes 3, entonces. Igual, el examen chocaba con el de teoría de la probabilidad. ¿Cuántos alumnos tengo acá que llevan teoría de probabilidad? Levanten la mano. Que están aquí en análisis y también probabilidad. Tiene a Domi, ¿verdad? Solo Domi. Tommy. No, tiene razón, Tommy. Ese día hay examen de probabilidad, entonces sí, mejor lo movemos para el viernes 13. ¿Alguna consulta o comentario? Muy bien, señores, entonces nos vemos en la clase del viernes. Vayan viendo los slides, los ejercicios resueltos para que vayan estudiando, porque sí, ahorita estamos apretados con el tiempo, ¿verdad? Y necesitamos hacer esos exámenes esos días para poder salir pues con la revisión y todo. Así que hasta luego, señores. Buen día, ingeniero.